Ve mis diapositivas, ¿no, chicos? Sí se puede ver, doctora. Sí. Bueno, buenas noches, chicos. Soy la doctora Carla Bautista, cirujana torácica y cardiovascular del Hospital Hipólito Unanue. Bueno, en este día, pues vamos a exponer sobre traumatismos torácicos, toda la variedad, las misceláneas que hay dentro de un traumatismo torácico, ¿no? Que pueden ser lesiones por arma blanca, arma de fuego, accidentes obviamente automovilísticos, que es lo que también últimamente hay, así como la violencia ha aumentado, y al igual que por caídas, ¿no? Que me pueden producir traumatismos torácicos, ¿no? Y la miscelánea de diagnósticos que podemos tener en un solo paciente, ¿no? Hemotoras, neumotoras, tórax inestable, contusión pulmonar, N diagnósticos, ¿no? Los traumatismos torácicos, chicos, epidemiológicamente tenemos lesiones mayores en un 34%, menores en un 24%, mayores en 34%, motoras 21%, lesiones pulmonares también 21%, neumotoras un 20%, tórax batiente o tórax inestable 13%, lesiones viscerales sin daño esquelético 12%, lesiones de esófago y pericardio siempre son el 0,7%. Es raro, pero cuando se presentan son más tediosas y sobre todo las lesiones de corazones que puede llevar a la muerte, ¿no? Pues esos pacientes muchas veces no llegan a un hospital o ya llegan casi cadáver, ¿no? Esto según un esquema de Besson-Sayer en 1.500 pacientes. Entonces, nosotros clasificamos a los traumatismos torácicos en abiertos y cerrados, ¿no? Tenemos dentro de esto una mortalidad de 25%, dentro de los cuales, de este 25%, 90% requieren de un dren torácico y un 10% van a la cirugía. Entonces, el traumatismo torácico abierto se subdivide en tres tipos: el no penetrante, el penetrante y el perforante. El penetrante, obviamente, es el que solamente sea por lesión de arma blanca o arma de fuego, en lo cual es solamente llegado a tejido celular subcutáneo, piel y tejido celular subcutáneo, más no ha llegado a lesionar ni órgano vecino. El penetrante, que puede ser por arma blanca, ¿no? En lo cual traspasa la barrera de tejido celular y daña un órgano vecino. En este caso, el más circundante es el pulmón. Y el perforante, que generalmente es por arma de fuego, pues puede dañar múltiples órganos, ¿no? Es decir, traspasa pulmones bilaterales, el corazón, el esófago, todo, ¿no? El perforante es que tiene más de uno o más órganos vecinos, ¿no? Esa es la diferencia entre uno y otro. La frecuencia es mortalidad, como ya hemos dicho, 25%, 90% necesitan de tren, 10% de cirugía. Generalmente, cuando las lesiones son de corazón y de grandes bases, 90% fallecen en el lugar donde se produjo el traumatismo. Un ejemplo acá es, por ejemplo, la lesión que tuvo este cantante, ¿no? ¿No? El cantante que fue asesinado, ¿no? Por una arma de fuego, que tácitamente llegó al hospital cadáver. Y 10% llega al hospital, pero puede fallecer en la primera hora en la emergencia si no se actúa con el diagnóstico y tratamiento adecuado, ¿no? Lo que pasó con ese paciente ya llegó en paro, se hizo la resucitación, se colocó un tubo de drenaje, pusieron un motor masivo, salió como 2 litros y nada más hizo paro y hizo múltiples paros, el cual no salió ya de dichos paros, ¿no? O sea, las lesiones son letales. Entonces, este tipo de lesiones son rápidamente letales: obstrucción de vía aérea, neumotoras a tensión, neumotoras abierto, neumotoras masivo, tórax inestable y taponamiento cardíaco. La fisiopatología de dichas lesiones es que se produce una hipoxia, hay una hipercarbia, aumento de CO2 y una acidosis respiratoria o mixta que se produce en el paciente, ¿no? Eso es generalmente lo que sucede rápidamente en el paciente que produce esas lesiones. Entonces, las indicaciones para realizar una cirugía, una toracotomía de emergencia, es que hay un severo deterioro cardiovascular postraumático, ¿no? En lo cual el paciente tiene un paro cardíaco que está asociado a dicho trauma,
hay mucha hipotensión por el sangrado progresivo que tiene, porque pierde mucho volumen, ¿no? Hay que reponer dicho volumen. Hay un control de la vía aérea en los casos de trauma penetrante de tórax. Hay a veces evidencias si es una lesión cardíaca, de taponamiento cardíaco asociado a dicho trauma cerrado o abierto. Los pacientes tienen grandes defectos de pared torácica, a veces de repente por una explosión, una caída, se ve parte de la pared de tórax que está abierta netamente. Hay un escape masivo de aire intraparenquimoso, ¿no? A veces queda un hueco si es que una lesión, imagínense que ya enclavado con un alambre de púas, ¿no? Que eso a veces en las casas. Lesión traqueobronquial demostrada, lesión de esófago demostrada, hemorragias por el tubo torácico, heridas penetrantes de mediastino y una embolia aérea. Es las indicaciones para una toracotomía de emergencia. Una toracotomía tardía, pasados 3, 5 días posteriores, es cuando ya hay un motoras coagulado, ¿no? Ya tiene coágulos y cuando le ponen el tubo no drena nada, ya es un motoras retenido, lo que nosotros conocemos. Hernias diafragmáticas traumáticas, haya lesionado el diafragma, por lo cual por ahí haya salido posteriormente las asas intestinales, lesiones del septum de las válvulas cardíacas, aneurismas postraumáticos, fístulas de conducto torácico, empiemas crónicos. ¿Por qué? Porque hay mucho tiempo ya la sangre se va cambiando de tonalidad y se infecta y ya se puso, que convierte en un empiema, hematoma intrapulmonar y fístula arteriovenosa postraumática, ¿no? Esa es una trabetomía tardía. ¿Por qué hay hipoxia tisular? Por la pérdida continua de sangre, ¿no? Por la hipovolemia, alteración en la ventilación perfusión, que eso puede producirse por la misma contusión, el hematoma, el colapso alveolar, va a haber alteración en la ventilación y cambio de la presión intratorácica. ¿Por qué? Porque generalmente nuestra presión es negativa y si se llena de sangre se convierte en una presión positiva, ¿no? En un hemotórax a tensión o un hemotórax abierto. Eso es lo que pasa. Es por eso que cambia y tiene todas esas alteraciones. Hipercarbia, porque obviamente el paciente va a botar más exceso de CO2, hay una ventilación inadecuada y obviamente va a haber una depresión de la conciencia. Acidosis metabólica, pues hay el paciente entra en shock por la hipotensión, hay una perfusión de los tejidos. Eso es lo que se produce en este tipo de pacientes. A nivel pulmonar, obviamente, lo que vamos a observar es un trauma contuso del tórax, que puede ser un neumotórax, puede ser un hemotórax o una contusión pulmonar. En un neumotórax, que obviamente es aire en el pulmón, pueden ser de dos tipos, ¿no? Pequeños, que es menos del 10%, que no vemos otras lesiones agregadas, no necesita ventilador y vamos a observarlo nuevamente cuando es pequeño. Cuando es grande, mayor de 25%, o necesita un ventilador, o lo cual ese paciente va a necesitar colocarse un tubo. La indicación para colocar, chicos, un tubo de drenaje es mayor de 25%. Yo voy a colocar un tubo torácico y el escape de aire se va a resolver en 3 a 5 días, ¿no? Una vez que se coloca, se pide una radiografía control y obviamente vamos a ver un pulmón expandido y entre 3 a 5 días vamos a retirar dicho tubo. Se retira el tubo, no hay problema y si de repente a pesar de eso no se expande el pulmón, probablemente tendremos que hacer una toracoscopía para ver por qué no se expande dicho pulmón, porque a veces hay una lesión en la zona del parénquima pulmonar. De igual forma en el hemotórax, ¿no? Sangre en el pulmón puede ser pequeño, menos de 300 milímetros, que ahí solamente se va a observar, no se coloca un tubo. Mayor de 300 milímetros, o sea, es más grande que la obturación, porque una obturación es 300 cc. Tiene que ser mucho más grande dicho hemotórax. Si es moderado, vamos a colocar un tubo de drenaje. Este drenaje obviamente puede ser menos de 100 mililitros. Vamos a tomar una radiografía de tórax y si no hay problemas, menos de esto si está con una radiografía todo expandido, se va a retirar el tubo. Ahora, en caso contrario, si de repente, a pesar de eso, no sigue expandiendo, hay más cantidad de sangre, pues va a hacerse una toracoscopía de 3 a 5 días o mayor de 5 días una toracotomía, ¿no? En caso de ese hemotórax, yo lo drene
y me drena más de 1 litro o de 200 mililitros por hora por 24 horas, este paciente va a ir a una toracotomía. Algunos dicen puede ser también inclusive 100 por hora por 6 horas o 200 mililitros por hora en 3 horas es indicación de una cirugía. O inmediatamente que yo lo coloco el tubo de drenaje, tengo más de 1000, es indicación para una toracotomía de emergencia, ¿no? Puedo hacer inclusive toracoscopía, bueno, dependiendo de lo que estemos nosotros tengamos a la mano. Obviamente dichos pacientes, cualquiera de los diagnósticos, tienen que tener obviamente grupo sanguíneo, hemograma, electrocardiograma, radiografía de tórax, ¿no? En este caso también inclusive ya tenemos a la mano tomografía, pues si lo requiere se le pide una tomografía. Ahora, en un paciente que tiene una contusión pulmonar hay que controlar el dolor, ¿no? Es por golpes o por accidentes de tránsito, hay que tener tratamiento para el control del dolor, tratamiento con líquido, a veces están hipotensos o por la demanda del CO2, hay disnea, entonces hay que controlar a los pacientes con el AGA. Estos pacientes, si de repente tienen mucha hipercarbia, se empieza a agitar mucho más, los AGAs están muy alterados, con un PAFI menos de 200, entonces pueden necesitar una intubación o ventilador mecánico, ¿no? Intubar y a la vez con ventilador mecánico, y obviamente también a la par también va a tener un tubo torácico, ¿no? Entonces, los neumotórax traumáticos chicos pueden ser leve, moderado y severo, ¿no? Leve o pequeño entre menos de 15 a 20, moderado de 20 a 60% y severo o grande mayor de 60%. Tenemos acá un neumotórax simple, en lo que se hace, pues obviamente se coloca el pulmón, hay un dolor, el diafragma baja, a diferencia entre un neumotórax a tensión. La diferencia entre un neumotórax simple y un neumotórax a tensión, que el neumotórax a tensión, chicos, es una super emergencia. Se tiene que colocar ya el tubo de drenaje porque es invalidante con la vía. El paciente te puede hacer un paro respiratorio y ahí nomás queda. Entonces, a diferencia del neumotórax simple, que un paciente que todavía tolera muy, a pesar que está colapsado, no del todo, ¿no? Más o menos un 60%, pero el paciente tolera un poquito más y se puede pedir tranquilamente los materiales. Pero cuando esa tensión, obviamente, el neumotórax, es obviamente tensión porque acá sí se colapsa totalmente el pulmón del lado derecho y hay obviamente las estructuras del mediastino se van hacia el otro lado, ¿no? Y eso es lo que hace que pues obviamente pues tenga más disnea progresiva, ¿no? Y esta es una superinfección, es la diferencia entre un neumotórax simple y un neumotórax a tensión. Entonces, la clínica y diagnóstico a veces son asintomáticos o muy graves, dolor torácico, respiración entrecortada y timpanismo, a veces acompañado de enfisema subcutáneo, y esto lo vas a corroborar con una radiología, ¿no? Que vamos a ver una radiolucidez. El neumotórax simple, como habíamos dicho, menos de 20%, solamente observamos una radiografía cada 8 horas, si está todo bien, alta. Si esto aumenta mayor del 25, no 20%, sino 25%, se va a colocar un drenaje pleural y este paciente va a estar hospitalizado. A diferencia, si tenemos un neumotórax hipertensivo, hay muchos dilemas en los cuales dice cuando estamos con un neumotórax hipertensivo, lo que dice el ATLS, el ATLS, en lo cual dice radiografía. Necesitamos realmente una radiografía en una super emergencia, ya necesitamos una radiografía. Si no es podemos hacer una toracocentesis diagnóstica, o simplemente si tenemos a la mano, no tenemos el DREN, por el momento se puede colocar un catéter en el segundo espacio intercostal. Luego de que ya consigamos el drenaje, se va a colocar un drenaje pleural y se va a hospitalizar. Obviamente, si estamos en el hospital, ya no vamos a poner obviamente un catéter. De frente tenemos los drenes, ¿no? Pero si estás en un sitio donde no tienes a la mano los drenes torácicos, pues vale por el momento, ¿no? Se puede poner un catéter venoso central. Y si tenemos un neumotórax abierto, lo que tenemos que hacer inmediatamente es cerrar, porque es una herida abierta en donde de repente podemos ver parénquima pulmonar ahí, lo que tenemos que es cerrarlo, ¿no? Aumentar con poder de compresas, si es que no se puede cerrar, o cerrarlo inmediatamente, ¿no? Eso es lo que se debe de hacer.
y obviamente de ahí a ir a sala de operaciones ese tipo de pacientes. En un neumotórax abierto se tiene que ir a sala, inmediatamente programar a dicho paciente, ¿no? Entonces, el paciente que tiene neumotórax, neumomediastina, enfisema subcutáneo, signo de pulmón caído, o sea, no por nada del mundo expande, está colapsado, este paciente, obviamente, se va a colocar un tubo de drenaje, ¿no? Una toracotomía con tubo, entonces vamos después a tomar una radiografía de tórax y esa radiografía de tórax vamos a ver que se va a expandir, se resuelve y posteriormente se va a retirar el tubo. A veces pasa que estamos pacientes con el drene, siguen con atelectasia, colapso persistente, escape de aire masivo. Entonces, este paciente a veces por la atelectasia, pues podemos hacer una broncoscopía, ¿no? Porque a veces la atelectasia tiene mucho moco, hace pues de que se tape, entonces tenemos apoyo y ayuda de una broncoscopía para aspirar las secreciones, ¿no? Durante ese laxus, a veces los pacientes pues tienen un deterioro clínico tardío, colapso lobar y pueden hacer también a la par neumonías persistentes, porque a veces de repente el paciente por su mismo diagnóstico está complicado, van a ir a cuidados intensivos, ¿no? Entonces, estos pacientes, si mejoran, están con la radiografía de tórax expandido, vamos a tener retirar el tubo, se va a volar realmente la zona de las cavidades bucales, ¿no? Si están esa evaluación de laringe y cuerdas vocales, y se va a seguir con broncoscopías de seguimiento. Ahora, el paciente que de repente tiene una atelectasia, se va a repetir broncoscopía si es necesario, porque de repente todavía no expenda el pulmón, y si de repente a pesar de eso sigue colapsado, se va a tener que hacer una cirugía, ¿no? Una reparación operatoria para ver cómo está, ¿no? De repente hay una lesión en la zona de la tráquea o en la zona de parénquima pulmonar, por lo cual no expande dicho pulmón, ¿no? Para eso pues hay que entrar y hay que hacer seguimientos con broncoscopía. El neumotórax traumático, las indicaciones para colocar un DREN es un neumotórax grande o moderado, una progresión del neumotórax pequeño, recurrencia del neumotórax, en un neumotórax asociado, en un neumotórax bilateral y en un neumotórax a tensión. Es lo que vamos a colocar. En neumotórax pequeños son menos de 300 mililitros de sangre. En la radiografía vamos a ver una obturación del seno costodiafragmático. Esto se resume de 10 a 14 días y esto solamente se observa, no necesitan drenaje. Si tenemos unos moderados de 500 a 1500, la radiografía ocupa un tercio del emitórax. Acá colocamos un drenaje y obviamente se indica cirugía, toracotomía de emergencia, si drena de 100 a 200 cc por hora en 3 a 4 horas, o si lo lesiona con hipotensión, o en el momento que lo colocan en el tubo, drena más de 1000 centímetros cúbicos, es indicación para una cirugía. El masivo es mayor de 1000 mililitros de sangre, hipovolémico, taquineico, cianosis, hipotensión. Vamos a colocar un tubo de drenaje, vamos a pasarle sangre porque hay pérdida de sangre y se va a indicar pues una toracotomía, ¿no? Hay unas excepciones, a veces de repente colocándole sangre y de repente dicho hemotórax es menos de 100 por hora y tomamos una radiografía de tórax si está expandido y la posterior sigue expandido, pues entonces a veces se salva de hacer una toracotomía de emergencia. Entonces de repente suple solamente con colocación de tubo. Esas son excepciones cuando va la regla de más de 1000, ¿no? Y a veces se expande y le das un chance al pulmón. La contusión pulmonar viene a ser, pues chicos, un edema y hemorragia intraalveolar e intersticial, que es responsable de la cuarta parte de las muertes por accidente de tránsito debido a un traumatismo cerrado. Está asociado a otras lesiones en un 30-40% de los casos, se produce mayormente un traumatismo torácico cerrado y la mortalidad es un 14-40%. Radiológicamente, ¿qué vamos a ver? Cambios que ocurren de 1 a 6 horas después de una lesión. Al inicio vemos una radiografía normal, se debe hacer radiografías seriadas. Al inicio tomamos una tomografía, que esa es nuestra base, perdón. Se debe encontrar un infiltrado pulmonar, o sea, la contusión pulmonar, chicos, se asemeja como si fuera un síndrome de consolidación, a eso asemeja. El pulmón afectado es más grande y el diagrama está rechazado, el tratamiento
que la resolución comienza dentro de las 48 a 72 horas hasta 21 días, dependiendo del tipo, y la tomografía es obviamente mucho mejor que una radiografía. El tipo 1 o leve, paciente sintomático, dolor leve, hay tos, puede haber esputo hemotóico, taquineico o taquicárdico, vamos a ocultar rales. Acá, en las contusiones pulmonares, siempre hay que tener la mano, se controla con agas. Acá hay que ver la presión de oxígeno, el CO2, el bicarbonato, el PAFI, para ver cómo está dicho paciente. El CO2 en una contusión leve está disminuida, 65 y 80 mililitros de mercurio. Un CO2 levemente disminuido, 35, puede ser aceptable. El tipo 2 o moderado de inicio casi no tienen síntomas o están mascarados por otras lesiones. Taquicardio, taquineico, tiene mayor moco, sangre traqueobronquial, múltiples áreas infiltrativas definidas y coalescentes, compromiso generalmente es bilateral. Su presión de oxígeno acá ya va disminuyendo a menos 70 mililitros de mercurio. El CO2 al inicio va disminuido por la hiperventilación y obviamente la gradiente alveolar capilar es mayor de 450. Alta, a diferencia de la contusión tipo 3 o severa, que son signos tempranos de insuficiencia respiratoria, mucha disnea, agitación, respiración laboriosa, cianosis, que hay que corregirla por la hipovolemia, constante producción de moco y sangre, hay una pacificación completa de ambos pulmones, acá la presión de oxígeno está a menos de 50 y marcado el incremento del gradiente alveolar es mayor de 450. O sea, dicha gradiente, lo cual es este tipo de pacientes necesitan probablemente un ventilador mecánico. Tipo 1, el tratamiento es solamente alivio de dolor, succión traqueal, nebulizaciones, oxígeno, fluidos intravenosos, remisión dentro de 72 a 96 horas y sobrevida del 100%. El tipo 2, acá el objetivo es restaurar y mantener la oxigenación. Las primeras 24 horas acá son importantes porque esos pacientes de moderado pueden llevar a severo. Ellos pueden requerir a la larga un ventilador mecánico que va a ir bajando más su presión de oxígeno, si necesitan pasarle sangre fresca, usar broncodilatadores, cristaloides, furosemida está, se utiliza corticoides siempre los 3 primeros días, albúmida está, succión de sonda nasogástrica, cultivos, y esto se resuelve dentro de 10 a 14 días. Y acá es la mortalidad un 15%, hay que tener cuidado. En el tipo 3 masivo, severo, la muerte ocurre dentro de 72 a 96 horas, si uno no se da cuenta, ¿no? Porque estos pacientes generalmente van a la ventilación inmediatamente, la intubación y ventilación mecánica, ¿no? A veces la oxigenación extracorpórea puede ser beneficiosa, ¿no? Condiciones para indicar una oxigenación extracorpórea, eh, obviamente una presión menos de 50 o menor, un hipoxemia de presión sistema nervioso central, un shunt arteriovenoso mayor de 30 del débito cardíaco, ¿no? Eso es cuando nosotros necesitamos este tipo de tratamiento, ¿no? Mantenerlo en circulación extracorpórea para mejorar, ¿no? A este tipo de pacientes, ¿no? Y las contraindicaciones de dicho tratamiento es hemorragia activa, duración de la lesión pulmonar más de 21 días, severa enfermedad sistémica crónica y paciente con terapia anticoagulante, desorden hemorrágico o ACV, ¿no? Estas son las condiciones por las cuales no podemos colocar una oxigenación extracorpórea, ¿no? Para mantener al paciente. Para lesiones de pared torácica, tenemos las asociadas que son obviamente tórax inestable, que está asociado a lesiones como contusión pulmonar, el 8%, un hemotórax 49% y un hemotórax un 33%. Entonces acá, en este dibujito, chicos, es lo que vemos que se llama tórax inestable, ¿no? Tórax inestable es lo que nosotros conocemos como bolepo costal. Acá nosotros vemos en este tipo de lesiones, si bien es cierto, vemos acá la parrilla costal en la cual vemos fracturas costales, ¿cierto? Pero vemos acá lo que vamos a notar de las costillas es que están rotas
a doble trazo. O sea, en una costilla hay doble fractura. Entonces, ¿a qué se llama? ¿Cuál es la definición de tórax inestable? Es fracturas costales a doble trazo en 2 a más de 3 costillas. Esa es la definición de un tórax inestable, por lo cual, a ver esto, habrá doble trazo en 2 a más costillas rotas, a doble trazo, vamos a producir un bolé, es decir, un bolé costal que viene a ser una inestabilidad de dicha zona, en lo cual quiere decir ya hay una discordancia, en la cual cuando nosotros inspiramos, chicos, se sube el diafragma, se suben las costillas y los músculos, y cuando expiramos todo baja. Entonces cuando tenemos esa zona rota a doble tazo, ya no va a haber una coordinación, entonces va a haber una discordancia. Esa parte que está rota, en lugar de subir, en lugar de seguir hacia arriba, va a ir hacia abajo. Hay una discordancia. Entonces eso hace que produzca un bolé costal. ¿Sí? Entonces la consecuencia fisiopatológica es un síndrome de respiración paradójica, aire pendular, hay una hipoventilación de tipo restrictivo, movimiento pendular del mediastino, hay una contusión pulmonar y dolor intenso. Esto sucede en una mortalidad de un 12 a 50%. El diagnóstico, movimiento paradójico, fracturas costales múltiples, tenemos una presión de oxígeno menos del 80 mililitros de mercurio. El leve es un movimiento paradójico leve, tenemos un bolé menos de 100 centímetros cuadrados, no hay compromiso ventilatorio, su presión de oxígeno está normal o levemente disminuido y el CO2 normal o algo disminuido. En el moderado, movimiento paradójico moderado, bolé es mayor de 100 a 200 centímetros cuadrados, ya hay compromiso ventilatorio, es más bajo su presión de oxígeno a menos de 60 y el CO2 se eleva. El severo ya en mal estado general, movimiento paradójico severo, el bolé es mayor de 200, gran compromiso ventilatorio, su presión de oxígeno es menos de 50 y presión muy elevado, por lo cual ese paciente obviamente está dentro de un ventilador mecánico. El tratamiento en el E, medidas generales, tratamiento analgésico, porque las fracturas costales duelen, ¿no? Es un dolor intenso, se coloca una fijación con cinta adhesiva, movilización de secreciones, se utiliza oxígeno para mejorar el FiO2 en el paciente y eso hay que corroborar con los AGA. Siempre hay mucho control de AGA en este tipo de pacientes con tórax inestable, con contusión pulmonar, hay que hacer controles cada 2-3 horas de AGA. El tratamiento inmunomoderado, las mismas medidas generales, analgesia, intubación si es que lo requiere, movilización de secreciones y probablemente también requiere un ventilador mecánico, ¿no? El severo, medidas de contusión, analgesia, intubación, está el ventilador mecánico, pasan los días, con los días puede el paciente llevar a una traqueostomía, porque son pacientes que están con EPOC. Osteosíntesis quirúrgica de foco de fractura. No todo, ojo que chicos, no todos los pacientes tienen indicación de cirugía. Hay unas excepciones. Cuando las fracturas son múltiples, pero son en la parte posterior, no tiene indicación de cirugía, ¿no? ¿Por qué? Porque en la parte posterior tenemos a la escápula que es la que obviamente mantiene estable esa zona. No es indicación. La indicación cuando son generalmente anteriores o laterales. Y obviamente que el paciente de repente entre en ventilador y ya tiene más de 3-4 días y no sale de ventilador mecánico, sigue su FiO2 al 100%. Ese paciente tiene indicación para hacer nuestro síntesis. Hay que hacer, obviamente, fijar dichas costillas que están rotas o montadas. Actualmente nosotros colocamos clic de titanio en dichas fracturas, dependiendo 5 o 6 clics de titanio, en los cuales se va a estabilizar dicho tórax y obviamente una vez que se opera dicho paciente, después que pasa nuevamente a UCI, es más rápido que salga de ventilador mecánico, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Es decir, que no todos los pacientes que tienen tórax inestables van a requerir de cirugía, dependiendo de los criterios, ¿no?
La fractura simple de costillas, 30% de los casos son lesiones únicas, un 70% puede estar asociada a hemotoras, neumotoras o contusión pulmonar. Si tenemos una fractura de primera costilla, es raro, pero es un indicio de un severo trauma torácico. Ocurre de 3 a 9% de los traumas torácicos y se asocia a lesiones vasculares mayores en el 25%. Es importante y es raro y diagnosticar una fractura de primera costilla por las lesiones vasculares. Es decir, cuando tenemos una fractura de la primera o segunda costilla, quiere decir que ese golpe ha sido muy fuerte, intenso. ¿Por qué? Porque estamos cerca de la clavícula. La clavícula también protege las primeras dos costillas. Entonces, si se ha roto las primeras una costilla es porque ha sido muy fuerte dicho golpe, ¿no? Es frecuente lesiones de aorta y o bronquios. Se presenta un 90% roturas traqueobronquiales. Es posible lesión de arteria subclavia, hay que descartar dicha lesión y pueden producir neumotoras también, a diferencia de las 10 a 12 costillas que pueden ser lesiones de órganos abdominales, ¿no? De la décima, ¿no? La primera y segunda es mortalidad hasta un 30%, ¿no? Y de 10 a 12 costillas presentes hasta un 30% también, ¿no? De lesiones de órganos sólidos abdominales. Entonces, toda fractura de primera y segunda costilla implica una lesión de grandes vasos. Hasta que se demuestre lo contrario. Para esto necesitamos ayuda de una ecocardiografía para descartar, o un angioten o una tomografía que no haya dicha lesión. Aquí hacemos un estudio, tengo que actualizar esta dato en el hospital, pues como ustedes saben, entre la gran demanda que hay ahora en la violencia, cada vez hay más violencia, más accidentes de tránsito, pues está en aumento, ¿no? El promedio de agresiones es de 26,5 años, el rango de 15 a 55 años en el 93%, mayores lesiones en los varones, un 82%, 18% de las mujeres. Total de operados en ese tiempo tuvimos 132, operados 44, 88 no operados, de los cuales fueron 25% operados y 65% los no operados. Una mortalidad del 2,4%. Traumatismo torácico tipo de lesión, trauma cerrado 4%, arma blanca 18%, arma de fuego el 22%. Órganos comprometidos en operados, laceración pulmonar, 19 fueron de laceración pulmonar. Ay, perdón. 7, lesión de arteria mamaria, cuerpos extraños, o sea, los proyectiles 5, lesión de diafragma 4, lesión cardiopericardica 4, lesión de arteria intercostal 3, compromiso neurológico 1, fracturas costales múltiples 1, lesión del vaso 1, sin lesiones importantes 1. Hay lesión del corazón o los grandes vasos, ¿no? Entonces, hay una regla importante, chicos, cuando nosotros decimos que hay un traumatismo cardíaco, es cuando la lesión sea arma blanca, arma de fuego o un golpe intenso, es por dentro de las líneas medias claviculares o por dentro de los pezones, ¿no? Todo lesión que sea por dentro de los pezones o la línea media clavicular, hay que descartar una lesión cardíaca, ¿no? Una lesión de corazón o grandes vasos. Este tipo de traumatismos pueden ser penetrantes y contusos. Generalmente son el 0,7% de todas las lesiones de tórax. De incidencia, 90% fallece antes de llegar al hospital, 90% traumatizados por arma blanca que llegan al hospital sobreviven de traumatizados y 60% de traumatizados por arma de fuego que llegan al hospital sobreviven. Ese es en uno penetrante, ¿no? Entonces, el tipo de lesión en un paciente que sufre una lesión cardíaca, la mayor lesión es del ventrículo derecho un 43%, seguido del ventrículo izquierdo en un 33%, de aurícula derecha un 14%, aurícula izquierda un 5%, vena cava superior un 2,5%, ¿no? Aorta también tenemos también 2,5%,
y la vena cava inferior también un 2.5%. Es tipo de lesiones de un traumatismo cardíaco. Ahora, la clínica y diagnóstico, hay que ver la ubicación de la herida penetrante, sintomatología, haber taponamiento cardíaco, hipovolemia, lesiones valvulares y otras. Algunos inclusive son asintomáticos, no tienen nada, están tranquilos. Vamos a pedir radiología, hacemos una pericardiocentesis, un EKG, un ecocardiograma, ¿no? A veces todo esto con una radiografía o con una tomografía ya podemos observar líquido libre en cavidad pericardio, por lo cual tiene indicación de cirugía, ¿no? A veces ya obviamos dependiendo, hacemos pericardiocentesis siempre y cuando el paciente tenga un taponamiento cardíaco. Los factores que determinan el pronóstico, el tiempo que ha transcurrido desde la lesión hasta su cirugía, el mecanismo de lesión, dónde está la lesión, la profundidad o extensión de dicha lesión, si tiene taponamiento cardíaco, si tiene otras lesiones acompañantes y obviamente la experiencia del centro hospitalario, ¿no? Es muy importante. Entonces, cuando nosotros hacemos una pericardocentesis es porque ha habido un llenado de sangre dentro del pericardio, lo que sabemos un taponamiento cardíaco, ¿no? Un taponamiento cardíaco tiene una tríada conocida, que es la tríada de B, que es distensión de las venas, del cuello, de la yugular, hay disminución de los tonos cardíacos, hay hipotensión, porque hay mucha presión, se llena mucha presión, por el cual va a producir el paciente disnea, va a haber pulso paradójico, al inicio va a haber taquicardia, pero después va a haber disminución de los tonos cardíacos. Eso es lo que va a producir, por lo cual si está lleno de taponamiento por dicha lesión, vamos a tener que hacer una pericarditis para ayudar y con eso ya lo subimos rápidamente hasta la operación. Entonces, los traumatismos de pericardio del 90 al 98, pacientes según edad, fueron 24. Generalmente las edades fluctuantes entre los 21 hasta los 30 años, que fueron 6, 21 a 25 y de 26 a 30, 6 pacientes, seguidos de 31 a 35 años, que fueron 5 pacientes, ¿no? Menor edad, mayores de 40, y 16 a 20 de 3 pacientes que ocurrieron. Traumatismos cardiopericárdicos de 90 a 2002, según sexo, masculino 22%, femenino 8%. Total de 36 pacientes tuvimos, acá en 10 años, 36 pacientes, lesiones por arma blanca, el 71%, por arma de fuego, 29%. Traumatismo cardiopericardico, locación de lesión, ventrículo derecho, 54.2%, aurícula izquierda, 4.2%, aurícula derecha, 4.2%, ventrículo izquierdo, 33.3%, ventrículo derecho izquierdo, 4.2%, ¿no? En este total de pacientes, los cuales obviamente la lesión que mayormente ocurre en los pacientes que tienen lesión cardíaca es en el ventrículo derecho. Chicos, pregunta de examen. Y después en el ventrículo izquierdo. Las indicaciones de una toracotomía, 70% fueron por taponamiento cardíaco, aneurisma ventricular 4%, por cuerpo extraño 7% y por una hipovolemia un 19%. En traumatismos, la mortalidad, fallecieron 4, que es un 17%, y curados 20, 83%, ¿no? El total de pacientes 24. Lesiones de grandes vasos, en donde nosotros vamos a ver la llamada toracotomía de resucitación. Esta toracotomía de resucitación actualmente no se lleva a cabo porque, como ya habíamos dicho, a veces este tipo de lesión se hace en centros hospitalarios que tienen toda la mano. Es decir, que nosotros deberíamos tener en trauma shock todo un material quirúrgico para poder hacer este tipo de toracotomía, ¿no? Cuando tenemos lesión de la aorta o de repente el paciente tiene una lesión grande en la cual tenemos que clampar aorta para de ahí inmediatamente ir a sala de operaciones, ¿no? Porque a veces de repente ha pedido mucha sangre, entonces se puede decir a corazón abierto se hace
directamente el masaje cardíaco también. Y obviamente hay que para la otra porque no se descomprese el paciente. Entonces, los objetivos de dicha toracotomía de resucitación es reanimación del paciente que está agónico con, con lesiones cardiotorácicas penetrantes, evacuación de sangre y o coágulos en caso de taponamiento, control de hemorragia, de origen intratorácica, revisión de masa cardíaca interno, reparación de lesiones cardíacas, crampeo del hilo pulmonar para control de hemorragias de vasos pulmonares, crampeo de la aorta. Lo que nosotros vamos a crampar es la aorta torácica descendente, ese es el objetivo. Y obviamente la finalidad es preservar y redistribuir el volumen sanguíneo restante para perfundir la arteria carótida, coronaria, para disminuir la pérdida sanguínea infradiafragmática, mejorar el trabajo del ventrículo izquierdo, mejorar la contractibilidad del miocardio. Y lo negativo es de que la disminución de la perfusión de las vías abdominales, riñones y médula espinal disminuyen, ¿no? Es decir, que nosotros cuando tenemos un paciente, por ejemplo, el que hubo este chico que murió por la lesión de arma de fuego del este cantante, pues obviamente para hacer una toracotomía de reducción no tenía chance, porque las toracotomías de reducción se hacen en pacientes que están inestables, pero que tengan signos vitales, ¿no? Este paciente ya llegó casi cadáver, entonces no tenía indicación de hacer una toracotomía. Si es que se tendría a la mano una toracotomía de resolución, se le haría, porque no había signos. Entonces, ahí solamente lo único que se hizo es colocar el tubo de drenaje, salió como 2 litros, eso le pasaron sangre, estaba entubado, todos, ahí automáticamente hizo paro. El paciente es cuando todavía muy a pesar de que se le puso el tubo, el paciente está consciente, tiene actividad, y para ayudarles de manera rápida a llevarlo a sala se puede clampar. Inclusive actualmente hay unos tipos de dispositivos que son de reanimación, de resucitación torácica, ¿no? Perdón, toracotomía de resucitación que se hace por vía por hemodinámica, ¿no? Por un catéter se coloca en la zona de la ingle, se sube por la aorta, no en la arteria femoral, y se sube hacia la aorta y se infla, ¿no? Como un globo para clampar, ¿no? Ese tipo de equipos ayuda, que son obviamente sofisticados para ayudar al paciente a se puede decir, a mejorar y llevarlo a sala inmediatamente, ¿no? Eso también es una de las ayudas. La incisión, pues obviamente cuando se realiza eso, una toracotomía anterolateral izquierda, ¿no? O espangando, que se llama, para hacer ese tipo de resucitación. Indicaciones, como vuelvo a repetir, son lesiones cardíacas penetrantes o trauma torácico, o una lesión toracoabdominal penetrante, o presencia o ausencia de actividad cardíaca. Acá presencia, pero generalmente la indicación es cuando el paciente obviamente tiene actividad cardíaca. Cuando está ausente, salvo que dicho paciente, cuando hayas hecho el masaje en ese momento, de repente sale y te da chance. Pero el paciente, cuando a veces hace multiinfartos, ya no tiene indicación para hacer ese tipo de toracotomía de resucitación, ¿no? Tiene sus indicaciones actualmente, ¿no? En ese tipo de toracotomía. Pero ojo que esta toracotomía de resucitación, no todos los centros tienen ese tipo de material, ¿no? Nosotros tampoco no lo tenemos. Nosotros lo que hacemos a veces, en mi vida he visto 2 veces a mis asistentes mayores que lo han realizado, pero hemos tenido que bajar los materiales de sala, hemos ido corriendo a bajar y con eso se ha podido hacer. Hemos subido con el paciente clampado, se operó todo, pero a veces el paciente dura, a veces chicos, 24 horas más, ¿no? No tiene más, que tiene múltiples lesiones. No es raro de que ese paciente viva, ¿no? Realmente la mortalidad es alta. Entonces a veces no se puede, no tiene mucho eh, probabilidades de que esté sano, de que vaya a mejorar el paciente, ¿no?
Entonces ahí sus indicaciones actualmente han cambiado. Antes en todo ese paciente se realizaba ese tipo de incisión, ¿no? Pero ahora se puede realizar siempre que el paciente tenga signos vitales, ¿no? Tiene que tener indicaciones, ¿no? O haya salido recién del paro, menos de 10 minutos, ¿no? Sale, entonces ahí yo lo controlo, ocluyo la aorta para mejorar la circulación y ahí inmediatamente lo subo, ¿no? Entonces el ABC en la reanimación que debe estar estable médicamente. Si está estable, puedo hacerle un ecocardiograma. Si es negativo, ya no hay problemas, ¿no? Queda ahí, o sea, queda en observación. Si es cuestionable por ahí, ese paciente puede hacer una ventana sucifoidea y si fuera negativo no sale nada. Si es positivo, o sea, sale sangre, pero ya sale la operación de hacer una toracotomía. Pero si este paciente obviamente está inestable, puedo hacer una periconstancia en sala de urgencia o le pongo una toracotomía. Y obviamente si el ecocardio, acá encontramos sangre, también va para sala de operaciones, ¿no? Eso es lo que yo tengo que observar. Y a nivel de bronquios, la lesión traqueobronquial puede ser laceraciones traqueobronquiales pequeñas o la tercera parte de la circunferencia o los verdes que han un puesto, siempre de tejido o sin lesiones relacionadas o no necesitan a veces ventilación con presión positiva. Y esto puede ser un criterio fallido o criterio cubierto, ¿no? Cubierto es decir, que quiere decir no necesita de un tratamiento no operatorio, solamente se pone oxígeno, que descanse la voz, aspiración frecuente, antibióticos, nivel de protones, observación y broncoscopías seguidas, ¿no? Para hacer un seguimiento. Y si es fallido, hay que hacer una reparación, ¿no? Una establecición terminal, si hay lesiones traqueobronquiales. La técnica de sutura es importante, generalmente puede ser corrida, dependiendo con el tipo de sutura, o puede ser puntos separados, ¿no? Dependiendo de la sutura monofilamento que se pueda usar. Listo, chicos, ¿alguna pregunta? Sí, doctora. Sí, Buenas, doctora. una pregunta. En tórax inestable. Sí, En tórax inestable mencionó que hay tres tipos, leve, moderado y severo. sí. Y dentro de ellos hay un parámetro, el bolet menor de 100 centímetros cuadrados, moderado de 100 a 200 y mayor de 200 centímetros cuadrados. ¿Cómo Sí. medimos eso, doctora, nosotros para poder tomar en Lo que, cuenta ello? Ya, buena pregunta. Lo que nosotros hacemos es dependiendo del tipo de las fracturas, con una regla tú mides de 10 por 10, o sea, 10 centímetros. Ese es en uno leve. Menos de 10, menos de 10 es el leve. De 10 centímetros es moderado y hasta 10, de 10 a 20. Mayor de 20, si hacías a 20 por 20, ya es masivo. Tienes que medir con una regla. Este es un secreto porque tú, si lo vas a los libros, chicos, yo realmente no he encontrado una bibliografía. Es una bibliografía antigua que los mismos doctores ponen, ¿no? Por eso ponen 10 por 100 mayor de 200 centímetros cuadrados, en los cuales tú pones 10 centímetros, si es mayor de 10 centímetros, es moderado y pasado 20 por 20 es masivo. Menos de 10 centímetros es leve. Es decir, que hay pacientes que tienen múltiples fracturas costales, imagínense, de la segunda a la 11ª costilla, y de la cuarta a la octava tienen a doble trazo. Entonces ahí es un cuadrado mucho mayor, más grande. Y tienes que medirlo, pero es medición con una regla. Si tienes más de 20 por 20 es uno masivo. Pero ojo que no quiere decir que porque es masivo tenga indicación quirúrgica, ¿sí? ¿Me dejo entender? Ok, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Al parecer no hay ninguna otra pregunta, doctora. ¿Sí? Al parecer no hay ni otra pregunta, doctora. Ya no hay otra pregunta. Más bien quería decirle si me podría, por favor, pasar su diapositiva. Me podría Ya. compartir. ¿Te lo paso por WhatsApp? ¿Sí? Sí, doctora, está bien. Ya. Listo. Listo, chicos. Espero que cualquier cosa, si tienen alguna otra duda, me lo hagan saber con la delegada y bueno, estamos en contacto.